Hola jóvenes, vamos a dar inicio con la unidad 3. Ustedes desarrollaron la unidad 2 con sus presentaciones. Me hubiera gustado que hubieran expuesto, pero bueno. También espero que se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares y que la estén pasando bien en estos tiempos de crisis, ¿no? Eh, Vamos a comenzar a revisar la cultura de la época colonial como fuente de lo mexicano. Y vamos a revisar a partir del siglo XVI, que abarca el periodo de 1501 a 1600. Pero quisiera irme un poquito antes y entender, si nosotros realizamos una línea del tiempo mental, que la Edad Media acaba y va a haber dos puntos de referencia para saber que la Edad Media acabó. El primero se toma a partir de 1492, que es cuando se descubre América, y el otro punto de referencia se va a tomar a partir de 1453, que es cuando va a caer Constantinopla. Si ustedes recuerdan en su clase de historia del arte, Constantinopla se entiende como la parte oriental del Imperio Romano. La parte occidental cae en el 423 después de Cristo y se entiende como el fin de la Edad Antigua. El fin de la Edad Media se va a entender cuando cae Constantinopla en 1453. También se gesta el Renacimiento, este movimiento renacentista, que como elemento principal, aparte de la concepción humanista y antropocéntrica del pensamiento, ¿no? De la concepción, eh, va a tener en el arte una repercusión importante, porque el arte ya no va a depender o va a ser de uso exclusivo de la iglesia, sino que va a haber arte por encargo. El caso, por ejemplo, italiano tiene a grandes mecenas como la familia Medici, que va a solicitar este tipo de arte, ¿no? A los grandes artistas de la época. Quiero empezar con este mural de Jorge González Camarena, La fusión de las dos culturas, porque es precisamente es precisamente el espíritu de lo que trata este tema que estamos viendo, ¿no? Esa fusión, esa unión de las dos culturas. Nosotros conocemos esa fusión de las dos culturas como el concepto de aculturación y que se va a dar en la conquista española, que aparte de ese complicado proceso de dominio y sublevación, va a existir este proceso que tiene lugar cuando el contacto entre dos sociedades es tan prolongado que una o ambas culturas cambian sustancialmente. Así lo define Serena Nanda en el territorio, ¿no? Y vamos a ver ejemplos tangibles de esta fusión. Si nosotros revisamos otro concepto de la unidad 1, quiero que ustedes ahorita definan cuáles son los elementos culturales que se vieron afectados a partir de este encuentro entre dos culturas. Y otra de las preguntas que, que surgen es, ¿por qué estamos hablando de aculturación y no de exterminio? La conquista de México eh, comienza o termina en 1521 cuando cae la Gran Tenochtitlán. Y eso es uno de los puntos importantes aquí a tratar. Es decir, cuando los españoles se establecen, ¿termina la conquista o empieza la conquista? El otro punto que está aquí es un punto muy referente a nuestra materia, no antropología. Dice, el deseo de glorificar
de inmortalizar y glorificar hazañas de los primeros conquistadores, produjo extensos relatos y crónicas que narran la vida y costumbre de los grupos dominados. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un trabajo etnográfico, de lo que ustedes estaban haciendo en el PIA, por ejemplo. Vamos a entender nosotros la cultura o los procesos que se dieron a partir de los relatos de los conquistadores, y vamos a entender por qué estamos hablando de aculturación y no de exterminio cuando revisemos este relato que está en la siguiente diapositiva, que lo dice Hernán Cortés. Primeramente, por cuanto por la experiencia que habemos visto, de cada día vemos, cuánta solicitud y vigilancia los naturales de estas partes tienen en la cultura y veneración de sus ídolos, de que a Dios nuestro Señor se hace grande servicio, y el demonio, por la ceguedad y engaño en que los trae, es de ellos muy venerado, y en los apartar de tanto error e idolatría, y en los reducir al conocimiento de nuestra santa fe católica, nuestro Señor será muy servido, y demás de adquirir gloria para nuestras ánimas, con ser causa de que aquí adelante no se pierdan ni condenen tantos. Acá en lo temporal sería Dios siempre en nuestra ayuda y socorro. ¿De qué está hablando Hernán Cortés? ¿De qué está hablando Hernán Cortés, no? Está hablando de está hablando de salvar, ¿no?, a los naturales, es decir, a las culturas mesoamericanas, de los falsos ídolos, de los falsos cultos, e invitarlos a la Santa Fe Católica. Cuando se establece la conquista, creo que las primeras necesidades eran las de las fortalezas, ¿no? Las de la seguridad de los conquistadores. Aparte de las transformaciones económicas, políticas y religiosas que van a existir, ¿no? Si ustedes recuerdan, al inicio de la unidad 2 se plantearon o se hizo un cuadro comparativo en el Pintarrón de los tipos de sociedades, en el cual se había puesto la sociedad cazadora y recolectora, la sociedad pastora y agraria, la sociedad tradicional y la sociedad moderna e industrializada, ¿no? Y se había hecho un paralelismo con los modos de producción de Marx, que involucraba que la sociedad de cazadores y recolectores y la sociedad de pastores y agrario eran la comunidad primitiva, la sociedad tradicional involucraba el esclavismo y el feudalismo, y la sociedad moderna, estamos hablando de lo que es el capitalismo. Aquí nos vamos a encontrar en una sociedad tradicional, salvo que las culturas mesoamericanas tenían un sistema esclavista, pero se va a establecer un sistema feudalista, donde se establece lo que es un feudo, es decir, una extensión de tierra, que va a estar dominada por un terrateniente y pues trabajada por un siervo, ¿no? En caso, nosotros lo vamos a conocer como las haciendas y los peones. Bueno, dentro de las transformaciones políticas se establece un virreinato con dependencia en España. Y así como en la actualidad, toda institución se ve representada por una estructura arquitectónica, lo mismo va a ser en la Nueva España. Va a ser las instituciones políticas, las instituciones económicas, las instituciones de salud, las instituciones religiosas, van a estar representadas de manera tangible por estructuras arquitectónicas. Y bueno, va a haber dos clases, lo que son los dominados y lo que son los dominadores, ¿no? Dentro de las transformaciones políticas. Aquí está el mapa de Tenochtitlán y lo pongo porque va a hacer referencia a la nueva concepción espacial que se va a tratar de construir a partir de la conquista.
Este mapa es de Tenochtitlán y fue realizado por Hernán Cortés y va a representar cómo estaba configurado, ¿no?, el espacio eh, mesoamericano, mexica, azteca, y cómo se va a reconfigurar ese espacio. La arquitectura del siglo XVI, la conquista buscaba desaparecer el lenguaje arquitectónico anterior, y para eso se va a desarrollar, ¿cómo se dice? Se va a erigir de las cenizas de los antiguos cultos, de los antiguos edificios, los nuevos edificios, ¿no? Y va a traer otro tipo de configuración del espacio, más cuadriculado, eh, con el edificio de gobierno y la catedral como centro de la ciudad. Pero en esta configuración del espacio se va a empezar a desarrollar lo que es un sincretismo cultural, lo que es una sincronía de ideas que se van a representar en los elementos arquitectónicos. Se va a desarrollar una nueva espiritualidad, pero unida a viejas concepciones que vamos a ver ahorita. Y bueno, se va a innovar en las técnicas constructivas. La conquista espiritual va a comenzar en 1524, cuando entra a la Ciudad de México la orden mendicante franciscana. En la conquista espiritual va a haber tres órdenes mendicantes involucradas. Van a estar las órdenes de los franciscanos, de los agustinos y de los dominicos. ¿Por qué se llaman órdenes mendicantes? Por mendigar, por mendigos, porque dependen de la caridad de las personas, ¿no? Y van a tener misiones importantes los franciscanos. Primero es aprender las lenguas indígenas y segundo, conocer las costumbres relacionadas con el culto a los dioses. Y estamos viendo aquí elementos etnográficos. Es decir, voy a conocer yo las costumbres de los españoles, digo, de los conquistados, para saber cómo piensan, y a partir de ahí yo voy a desarrollar estrategias y tácticas para lograr lo que es la conquista espiritual. Y voy a aprender sus lenguas indígenas, grandes relatos de cómo era la vida de los naturales están representadas en las crónicas de los frailes. Bueno, esta conquista espiritual tiene como objeto principal enseñar los sacramentos y la fe cristiana a los naturales, ¿no? Es decir, que olvidaran sus antiguas creencias y empezaran a conocer lo que es la palabra de Dios. Esta conquista espiritual se va a dar a partir de las primeras estructuras arquitectónicas que van a ser los conventos, donde se van a enseñar lo que es la palabra de Dios, la liturgia católica y pues también cierto tipo de reglas y normativas católicas y también sociales. Y eso nos lleva a lo que es el convento, ¿no? Como primer elemento, digo, como primera estructura arquitectónica que vamos a revisar. El convento es producto arquitectónico destinado a difundir los sacramentos, evangelios o buenas nuevas de la religión católica a los conquistados. Eso va a ser el principal función, ¿no?, del convento. El convento va a tener tres elementos principales. Lo primero va a ser el templo, ¿no? Que quien es iniciado en la fe católica lo va a conocer. Voy a retomar esto porque solamente el video me deja grabar 15 minutos. Nos vemos en el segundo bloque, jóvenes. Perdón.